Y mira, vamos a hablar de un tema bastante fuerte esta semana y es del trastorno de la personalidad antisocial. Como bien introducía Michael, es verdad, hay una descomposición social marcada. Ya las familias, esa disfunción familiar lleva mucho a lo que es el trastorno de la personalidad antisocial. Pero, ¿qué es un trastorno de la personalidad antisocial? ¿Qué caracteriza este trastorno? Su característica principal es que las personas que la padecen no tienen discernimiento entre el bien y el mal. Son personas que, como bien dice el nombre, antisocial, va en contra de los valores de la sociedad, va en contra de las reglas que rigen la sociedad. Son personas que no tienen mucha empatía, para no decir que muchas no tienen nula empatía, no le duele el dolor de los demás. Son muchos los síntomas que puede presentar una persona que tenga el trastorno antisocial, sin embargo, no necesariamente los va a tener todos. Son varios criterios, pero si tiene 5 de estos criterios, pues se considera un trastorno de la personalidad antisocial. Lo menciono porque hay un mito que se entiende que el que es antisocial tiene que ser obligatoriamente violento, y no es así. Hay muchas personas con este trastorno que no son violentos. Sin embargo, la mayoría de los casos sí hay una ausencia de empatía. Y como hay ausencia de empatía, hay ausencia de culpa. Y me preguntaba ayer nuestro querido productor que si sentir culpa es bueno. Sentir culpa en muchos casos nos enseña que somos empáticos. Porque si nosotros hacemos algo mal, lo lógico es que uno, como es empático, dice, ay Dios, ¿por qué yo le hice esto a fulano? Y eso es una forma de culpa. Entonces los antisociales no presentan esto. Actualmente vemos muchos casos traumáticos, casos horribles, casos que están impactando a nuestra sociedad dominicana. Hace poco vimos un caso de sicariato, un caso feo que asusta porque entonces a nosotros los simples, los comunes, los simples mortales que andamos en este país, nos pone a pensar y nos llena de temor. Pensamos a qué hora voy a salir. Ay, mi mamá vive asustada. Mi mamá vive bien. Ay, tú no has llegado, yo no duermo cuando tú no llegas. Y es justamente por ese temor que hay. Estos muchachos, sin lugar a dudas, cuando hablamos de sicariato, en el 99% de los casos está relacionado con el trastorno de la personalidad antisocial, cuando hablamos de ese caso en específico. ¿Pero qué los delata, doctora? Porque tiene que haber un parámetro, unos perfiles específicos que ustedes, los expertos en la materia, y me imagino que la policía, la gente especializada en esta materia, tiene que saber cuando una persona pues presenta este perfil, aunque lo trata de disimular, aunque no se note visiblemente, porque hay ciertas cosas que delatan a este tipo de personas, me imagino yo. Te cuento que el antisocial se siente orgulloso de ser antisocial. El antisocial es aquel que tú le dices, mira, porque tú golpeaste a fulano. Sí, yo lo hice. O sea, es como un logro. Es como un logro, se sienten que alcanzaron un logro. Ayer nuestro productor me mandó un video de unos muchachos que estaban apresados y le preguntaban que cuál era su arma y con mucho orgullo decían, la mía es la 40, la mía es tal. Con mucho orgullo, como que le están hablando de un libro o de un CD o de algo así. Pero realmente eso es una de las características, pero son muchas. Aparte de esto, son personas que tienen no tienen control de los impulsos. Son muy Bueno, en este caso me imagino que este señor no lo tenía, porque si hubiese dado un tiro, yo no te digo, pero 13 tiros y darle 6, no tiene control de lo que estaba haciendo, o sea, estaba desquiciado totalmente. Y sorprendió a la gente también con la frialdad con la que salió del lugar, que parece que no dejó no hizo ningún espaviento a la hora de salir, como que nada, como se había tomado un café. ¿Qué le parece, doctora, si nosotros hacemos una radiografía de la personalidad, de lo que podemos ver? De lo que podemos ver. Pero, doctora, porque, mira, en este caso no podemos... Para acotar ahí, doctora, antisocial, que es lo que estamos tratando de enseñarle al público, y ser una persona agresiva, ¿va de la mano o se puede dividir? Porque pudo ser agresivo sin ser antisocial. ¿Algo lo llevó a ser agresivo o ya viene siendo desde pequeño antisocial, pero como lo decimos, guardadito?
Ok, por eso dije que no hay una relación entre una persona violenta y un antisocial. Que una persona antisocial sí puede ser violento. Cuando hablamos de una persona que tiene estas características y tiene menos de 18 años, entonces hablamos de un trastorno disocial, porque todavía no se le puede poner el nombre de antisocial porque la personalidad se acaba de construir a los 18 años. Entonces, creo que te respondí en esa parte. No necesariamente un antisocial tiene que ser violento. Y hay personas que son agresivas y que no son antisociales. Hay personas que tienen trastorno explosivo intermitente, que es otro tema de salud mental, que no son antisociales, tienen una falta en el control de los impulsos. Que tienen eso es una enfermedad. Inclusive a estas personas hay que medicarlas para poder controlarle esos impulsos. Creo que te respondí a ti. Y a ti, Nayoni, el tema de la radiografía que le podemos hacer a este señor, de este evento tan lamentable, muy lamentable, no podemos, muy cruel, algo que ha impactado sin lugar a dudas la sociedad dominicana, e independientemente del partido político que se profese, realmente eso ha impactado a todos, porque incluso el fallecido es una persona que siempre se habló con admiración de él, o sea, no es porque se murió. Regularmente cuando la persona muere es que comienzan a tirársele lauros. Sin embargo, en el caso de él no es así. Y se dice, perdón, doctora, que este señor era muy prepotente, que llegaba a los ministerios como maltratando al personal y que ya por eso había tenido cierto altercado con el ministro fallecido. Sí, entonces, mire, en el caso de este señor... O sea, que había una conducta y ni así se tomaron las En medidas. el caso de este señor no podemos hablar de un trastorno de la personalidad sin hacerle una evaluación. Sin embargo, en la conducta, si evaluamos la conducta que tuvo durante ese día, hay datos que me dan a mí la luz, la idea de que podría estar presentando rasgos importantes de este tipo de trastorno. ¿Cuáles son esas conductas? Por ejemplo, cuando él llegó, sabemos que una persona que esté, vamos a decir, enojada, pero que tenga control de sus impulsos, cuando tira el primer disparo, se frena. Dice, ay, pero ¿y qué yo hice? Aunque con ese solo disparo cometa el homicidio, pero esta persona tiró varios disparos. O sea, fue literalmente dispuesto a quitarle la vida. No, y a distancia y de contacto, o sea, él le mató. No solo le disparó a distancia, sino que se acercó y se aseguró. Entonces, desde que él llegó, antes de entrar a la sala, él tuvo también un altercado con otra persona. Con alguien de seguridad. Con uno de seguridad que le golpeó la frente, según la prensa. Yo estoy diciendo lo que he leído en la prensa. La fiscalía. Pero lo que más me llama la atención, señores, lo que más llama la atención. ¿Qué despertó? Es la manera en que él salió del lugar como que no pasó nada. Pero ¿y quién le dio esa gorra con la que él salió? Él salió... ¿Y esa chaqueta? ¿Por qué él no entró así? Yo entiendo que él la tenía. Acuérdate que él salió de la casa con un bulto, un maletín preparado. Ahí le examinó, o sea, cuando examinaron todo, porque ahí lo que había eran todavía municiones y armas ilegales. Entonces, esa es otra. Porque él tiene más armas, es verdad. Se dice que él tiene una armería, pero aún así usted no sale porque yo soy médico y yo no ando con un botiquín de medicamentos. O sea, tú no andas con un micrófono en tu cartera. Nadie anda con eso. O sea, él andaba con eso con algún fin. Yo entiendo que esa forma fría, calculada, propia de un antisocial, ese cálculo, esa manipulación, esa premeditación con la que él preparó todo, él iba dispuesto a eso. Qué penoso. Y lo digo responsablemente porque estoy hablando a partir de una conducta que estoy viendo. Claro. Luego que se va Nayoni, que él está apresado, él durmió, según dicen, como un lirón. O sea, él no se enfrentó a esa culpa que un ser humano con salud mental se enfrenta. Una persona con salud mental pelea con la mamá, pelea con el esposo y no duerme.
Claro, pensando, con la ay, ¿qué preocupación yo de lo que hice? cometió, ¿Y claro. por qué yo hice Claro. esto? Imagínate tú quitarle la vida a otro Y de tal ser. forma. De tal forma. A un amigo. A un hermano. Doctora, Doctora, hay dos cosas que me Sí. llaman la atención durante todo lo que pasó ahí. Número uno, él pidió que se le asegurara su vida y no se disparó. Mayormente, muchos de los casos de homicidio, cuando está la escena del hecho, la culpa, o no sé si el miedo, o no sé cómo se llamaría, desde el punto de vista de la psiquiatría, terminan con su vida. Pero él salió Y no enfrentó tampoco a las autoridades, porque también el caso, como tú dices, ya una persona así, lo que tienden es a que el intercambio de disparos a que lo maten a él. Todo eso. Sí. Entonces va a la iglesia, le dice al padre como que nada ha sucedido, y lo primero que pide es que venga la prensa. Sí, porque No, y justamente... que se le asegure su vida. Entonces, ¿qué tiene esto? ¿Cuál es la lectura? Eso se de llama esto? premeditación. Él premeditó todos sus pasos. Él sabía paso por paso lo que iba a hacer. Y esto me habla de rasgos importantes de la personalidad antisocial. No puedo decir que tiene un trastorno de la personalidad, sin embargo, sí puedo decir claramente que son rasgos de esta personalidad. El hecho de esta persona ir a la iglesia, eso fue protegerse. Él manipuló todo el escenario. Entonces, sí yo creo que hay rasgos marcados de esta patología. ¿No se quitó la vida? Claro, no se la va a quitar porque probablemente sí estemos frente a un trastorno de la personalidad antisocial. Estoy clara que hay rasgos marcados. El trastorno todavía no lo puedo decir, pues obviamente hay que realizarle Sí, una un historia estudio, clínica, claro. pero sí esos son rasgos de la personalidad antisocial. No se quitó la vida. O sea, él no temió para nada que lo Lo que podía privaran. enfrentar luego de Lo ahí. primero que lo privaran de la libertad, Sí. porque inmediatamente él hizo eso, él sabía que lo iban a privar de la libertad. Pero hay algo importante que estas personas que son digamos, rasgos de las personas antisociales, y es que no piensan en terceros, no piensan en su hija, en su madre, en su tía. Una familia que no tiene la culpa, ni la familia del fallecido, No, claro que no. ni la familia del homicida, no tienen la culpa, pero desafortunadamente ya van a tener un paño, van a estar Marcados empañados de por vida. Ya eso es una marca que los va a Totalmente. tener lamentablemente, pero él no lo pensó. No. Eso es lamentable. Doctora, nos hemos enfocado en este caso porque es más reciente Sí, que la sociedad claro. dominicana pues se ha visto enfrentado, pero en sentido general, ya para cerrar esta entrevista tan interesante, ¿cuáles son esas recomendaciones usted como experta en la materia de que cuando tengamos, verdad, una persona cercana con estos trastornos de personalidad, sí tomar cartas en el asunto y tomar medidas también, porque le pasa cada día a mujeres que están casadas con hombres que presentan este tipo de cuadros y lo van dejando pasar como que nada puede pasar? Madres con hijos que lamentablemente pues están en la calle haciendo cosas indebidas y no se dan cuenta que tienen ese trastorno y cuando llegan ya es tarde. ¿Cuáles son esas recomendaciones finales? Sí, mira, regularmente es más común en hombres, tiene una característica que no quiero que se me olvide, son encantadores. Son encantadores. La palabra antisocial tiene el mal mensaje de que son personas que no les gusta compartir. Sin embargo, es todo lo contrario. Llegan aquí y son encantadores, se encantan al estudio completo. Son personas que no entienden que tienen una situación, no la entienden. Como son trastornos de la personalidad, pueden mermar, pueden ir bajando a medida que van madurando, a medida que van envejeciendo, se van retirando de lo que es delinquir o estar en contra de las reglas de la sociedad. Pueden mejorar, pero en caso de que ya sea necesario buscar ayuda, si necesitan ayuda de un profesional, regularmente un psicólogo que se le da terapia de conversión, terapia de insight y terapia cognitivo-conductual. En otros casos, probablemente también se utilicen antidepresivos si la persona presenta como presenta una depresión. Pero realmente sí necesitan ayuda profesional. Lo ideal es buscar ayuda. Pues Gracias, doctora. esas voces de alerta tenemos que tenerlas pues muy presentes porque definitivamente quien menos uno cree puede tener malas intenciones con uno
lamentablemente, fíjense cómo este desenlace fatal pues ha marcado la vida no solo de esas familias, de la sociedad y del país. Y del país. Muchísimas gracias a nuestra querida Viaris, nuestra doctora, nuestra psiquiatra. Hemos estado conversando acerca del tema de trastorno de personalidad antisocial. Si usted en su entorno visualiza a alguien con alguna de estas características, pues trate de ayudar, de buscar, porque recuerden que ellos no aceptan que tienen este trastorno. Para mis redes, Sí, redes y teléfono, Adelante. Sí, doctora. mis redes, te invito a que me sigas, DRA Viaris, ahí estoy en las redes. Y para tus citas, contáctate al 809-682-6565, 809-682-6565, ahí está Tania, DRA Viaris en Instagram. Hasta Gracias, luego. doctora. Nos vemos la próxima semana. Bye.